walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Respecto a los creadores de los animes mencionados no son de mi propiedad. Respecto a sus respectivos creadores la historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal donde subo mis historias, si es de tu agrado apóyame con un like y un comentario y comparte el vídeo a tus amigos para que se sumen más a nuestra familia legendarios. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video a mi canal. Mientras Meliodas, Elizabeth, Aok, Miwa Kasumi y la madre de Aok continúan viajando, Elizabeth se presenta como la tercera princesa del reino después de la reina Mei Mei. Meliodas le da la bienvenida nuevamente al Boarat, y le dice que a partir de ese momento serán las camareras del bar. Meliodas trae unas ropas para que Elizabeth y Miwa Kasumi puedan cambiarse, y además le dice que esas ropas son parte del uniforme oficial del Boarat. Elizabeth le pregunta a Meliodas, si verdaderamente él es un villano y qué clase de crímenes cometió como uno de los 7 pecados capitales. Meliodas le dice que hace 10 años vagó por todo Britania robando toda la ropa interior a la vista, algo que Elizabeth y Miwa Kasumi no pueden creer. Entonces Meliodas afirma que es una mentira y lo que en realidad hizo es caminar tocando los pechos de miles de mujeres en el reino. Elizabeth y Miwa Kasumi ambas nuevamente no le creen y le pregunta a Meliodas si lo que hizo es algo de lo cual no puede hablar. Él responde algo desentendido, algo así. Cuando ambas iban a hablar de repente la madre de Aok había frenado de golpe, haciendo que ambas chicas le cayeran encima a Meliodas, algo que ambas, de la vergüenza que sentían en ese momento, pidieron disculpas. Cuando llegaron al pueblo de Bernia observaron los 4, una multitud de gente en el centro del pueblo de Bernia. Miwa Kasumi dice, es raro que Meliodas nunca percataste de algo raro. Se suponía que este lugar es un pequeño pueblo de Britania reconocido en todo el reino por su cerveza. Se encuentra a 7 millas al sureste de donde se encontraba el Fort Solgales. Y no solo eso, el agua de este pequeño pueblo ya no existe. ¿Acaso se acabó o fue obra de alguien? Si fuera el caso debemos buscar la fuente de este suceso misterioso que rodea a este pequeño pueblo. Meliodas y Elizabeth y Aok dice, tiene razón Miwa, eres muy inteligente y te diste cuenta de todo a nuestro alrededor. Meliodas dice, si ese fuera el caso Miwa y no me di cuenta, ¿qué crees lo que está sucediendo aquí? Porque primero el agua del pueblo desapareció, segundo hay una multitud de gente reunida en un cierto punto del pueblo de Bernia. Miwa Kasumi dice, lo que creo es que es obra de un caballero sagrado que tiene el suficiente poder mágico como para sellar el suministro de agua del pueblo o eliminar la fuente del agua. Elizabeth dice, eso tiene sentido señorita Miwa, usted es muy inteligente, ¿no lo crees señor Meliodas? Meliodas dice, si Elizabeth, no pensé que fueras tan inteligente Miwa. Miwa Kasumi dice, lo lamento señor Meliodas, al parecer sigo viendo las cosas como una aprendiz de caballero sacro. Aok dice, ¿qué aprendiz de caballero sacro? Miwa Kasumi tapó con sus manos la boca de Aok, diciendo, calla Aok, si la gente se entera de que ustedes están viajando con una aprendiz de caballero sacro nos meteremos más problemas. Meliodas dice, lo que dice Miwa tiene razón Aok, es mejor guardarlo en secreto y no revelar nada de lo que acabábamos de escuchar. Los 4 finalmente entraron al pueblo de Bernia, observando cuidadosamente la multitud de gente que rodeaba algo específico. Meliodas se acerca a un aldeano y pregunta, ¿qué tipo de festival se celebra hoy?
El aldeano enojado dice, ¿tú crees que esto es un festival? Estamos tratando de sacar la espada de un caballero sagrado que implantó su espada en el centro de nuestro pueblo. Meliodas, Miwa, Elizabeth y Auk observaban, la espada clavada en el centro del pueblo de Bernia. Miwa Kasumi dice, como lo suponía era extraño que la famosa bebida de Bernia desapareciera así como si nada. Elizabeth dice, ¿y qué bebida es esa, señorita Miwa? Miwa Kasumi dice, el pueblo es conocido por la famosa cervecería Ilvernia. La cerveza está hecha de agua subterránea del río que fluye a través del pueblo. Considerado como la mayor dulzura, riqueza y fragancia de las manzanas en Britania, junto con lechada, hierbas para cerveza, que crecen abundantemente en las orillas del río Auk dice, ese no es el río que está seco cuando llegamos acá. El anciano del pueblo de Bernia se acercó a Meliodas y demás diciendo, un día antes que ustedes llegaran a Bernia, un caballero sagrado había llegado al pueblo, y tomó de nuestra famosa cerveza de Bernia. A pesar de que era la mejor que Bernia había producido, el caballero sagrado la insultó y la llamó solo un poco mejor que la orina de un caballo. Nuestro querido Mead enfurecido puso un insecto en su trago, lo que enfureció al caballero sagrado y lo llevó a sellar la fuente de agua subterránea del río en Bernia con una espada imbuida de su poder. Eso impidió a los aldeanos continuar haciendo la cerveza, que era el único ingreso económico para todo el pueblo. Los aldeanos de Bernia intentaban sacar la espada del caballero sagrado. Aldeanos de Bernia intentaban sacar la espada del caballero sagrado. Los aldeanos trataron de quitar la espada durante 2 días, aunque sin éxito. En el segundo día, 2 caballeros les informan a los pobladores que si no sacan la espada antes de la puesta del sol, los impuestos se incrementarán 10 veces. Todos los habitantes del pueblo hicieron todo lo posible para sacar la espada, aún sin lograr siquiera moverla. Meliodas, diciendo que aquellos que no admiran una buena cerveza no son dignos de beberla, Meliodas dice, sate 10 veces que tal esto, sacando la espada del suelo. Con mucha facilidad, el capitán de los 7 pecados consigue sacar la espada y hacer que el agua subterránea brote nuevamente. En el bar todos estaban celebrando que por fin, Bernia puede producir su famosa cerveza gracias al dueño del bar. Al otro lado los caballeros que habían amenazado el pueblo, Bernia gracias al caballero sagrado que había visitado anteriormente el pueblo. Los mismos caballeros que Meliodas y compañía corrieron del pueblo habían llegado a Fort Solgales informando a su superior de lo sucedido. Caballero Sacro dice, señor Giltunder, un niño logró sacar la espada que usted dejó en aquel pueblo. Giltunder escuchaba el informe del caballero asignado, en ese pueblo dice, caballero sería una molestia si me das tu lanza. Giltunder arrojó una lanza al pueblo para determinar si se trataba de un accidente o no. Tanto Miwa y Meliodas se habían percatado de un poder mágico que se acerca a su posición. Meliodas observa lo distraída que estaba ella acercándose a Miwa. Meliodas diciendo, no te preocupes Miwa, déjame esto a mí, encárgate de reunir más información, y sigue atendiendo a los clientes junto a Elizabeth y Auk. Nota esta parte donde Meliodas habla con Elizabeth y animarla aquí transcurría diferente. Fin de la nota. Meliodas salió de Boar mirando los cielos sintiendo que se acercaba el poder mágico a su dirección. Meliodas consiguió detener la lanza, aunque gran parte del pueblo se vio destruida en el intento. Entonces arrojó de vuelta la lanza al caballero sagrado, destruyendo Fort Solgales con la misma. Giltunder dice, así que sigues con vida, capitán traidor. Observando que la torre fue destruida por completo y tenía un rasguño en una parte de su rostro. Luego Meliodas se entera por parte de Elizabeth que existía el bosque de los sueños blancos en Bernia, el cual es evitado incluso por los caballeros sagrados. Los 4 viajan camino allí, con la esperanza de encontrar a otro de los 7 pecados capitales. Más tarde, luego de haber caminado en el bosque durante más de 3 horas, junto a su pérdida de sentido de la orientación, se topan con copias de Auk, los cuales afirmaban ser los reales. Meliodas, sin piedad alguna, derrota a todas las copias e incluso al real. Poco después descubre copias similares a Elizabeth y a Miwa. Ellas declaran que harían cualquier cosa con tal de que les creyera, y es allí donde Meliodas les dice que saltaran lo más alto que pudiesen. Todas ellas, a excepción de la real, lo hacen, ya que las bragas de Elizabeth y Miwa habían sido robadas por Meliodas un poco antes, y ellas estaban avergonzadas como para saltar. Derrotados, las copias se muestran con su verdadera forma, y se retiran hacia una chica gigante, que se hace llamar Diane, pecado de la serpiente, de la envidia. Ellos se disculpan ante ella ya que permitieron que 3 caballeros sagrados pasaran a través del
bosque, creyendo que Meliodas era uno de ellos. Inmediatamente después de ser despertada, Diane levanta a Meliodas con la mano, solo para abrazarlo y llorar lágrimas de alegría en cuanto se da cuenta de que era su antiguo capitán. Segundos después Elizabeth y Miwa se presentan ante ella y le dice que está viajando con Meliodas. Diane salta a la conclusión de que ellas y Meliodas son parejas, y hace un gran berrinche al respecto. Meliodas, después de calmarla, le explica la razón por la que él y Elizabeth y Miwa estaban viajando juntos. Diane dice que han pasado 10 años desde la última vez que se vieron. Diane abraza a Meliodas y lo llama capitán, diciendo que su sueño se hizo realidad. Aunque reconoce a Diane como una de los 7 pecados capitales, el pecado de la envidia de la serpiente. Diane mirando a Auk le dice a Meliodas que se acordó que le gusta el puerco rostizado, mientras Auk le dice que él no es comida. Diane se disculpa y observa a la otra chica y se da cuenta que la chica que acompaña a Elizabeth y su capitán es la aprendiz sacro y sucesora de la reina Mei Mei. Diane iba a atacarla cuando Elizabeth se interpuso en su ataque. Diane detiene su golpe diciendo, Elizabeth, apartarte, ella es una aprendiz de caballero sacro. Elizabeth dice, te equivocas Diana, ella no es una mala persona, ella me ayudó a escapar cuando los caballeros sagrados derrotaron al reino. Justo en ese momento Miwa era quien protegía a mi padre, pero cuando los caballeros sacro tomaron el castillo mi padre nos escondió a nosotras de las miradas de los caballeros sacros y desde ese entonces caminamos, sin descanso alguno dentro de las armaduras oxidadas. Meliodas dice, así que eso fue lo que realmente sucedió. Miwa pregunta. ¿Dónde está la reina Mei Mei? Miwa Kasumi agachó su cabeza y apretando sus manos, de la frustración dice, lamentablemente la reina Mei Mei desapareció después de que el reino de Leones culparán a los 7 pecados capitales del asesinato del rey Zaratras. Los rumores dicen que Mei Mei sabía algo oscuro de algunos de los grandes maestros y decidió desaparecer, y de ese entonces nunca se volvió a saber de ella. Meliodas dice, ya veo, entiendo. Diane le pregunta a Meliodas por Elizabeth Leones y ella se presenta y le dice que está viajando con Meliodas. Diane llama mentiroso a Meliodas y lo arroja contra el suelo, con tal fuerza que manda a volar a Elizabeth y a Auk, y a Miwa y entierra a Meliodas en lo profundo de la tierra. Diane dice que se encuentra herida porque justo cuando se encontró con el hombre que ama, él aparece con otra mujer. La gigante le dice que no quiere escuchar las excusas de su capitán, y comienza a golpear la tierra donde se encontraba Meliodas. Después de un momento Meliodas le explica a ella por qué está viajando con Elizabeth, entonces Diane se disculpa por haber perdido el control. Diane le pregunta a su capitán si de verdad está prestándole su fuerza a la princesa para encontrar a los 7 pecados, él responde que sí, pero que además quiere preguntarle algo a los chicos. Seguidamente, Meliodas le pregunta a Diane si recuerda lo que sucedió ese día. Entonces, Meliodas comienza a relatar que hace 10 años los 7 pecados capitales fueron convocados por el gran caballero sagrado a la vieja torre del castillo en las afueras de la ciudad. Entonces recuerda cómo se dirigía hacia la habitación del gran caballero sagrado junto a los demás pecados capitales, y cuando llegan a la misma se encuentran con el gran caballero asesinado y empalado por una gran cantidad de lanzas y espadas. Los 7 pecados se preguntaban qué clase de persona podría haber hecho algo como eso y de pronto se ven rodeados por todos los caballeros del reino, que culpan a los pecados de traición. Meliodas le ordena a los 7 pecados que se dispersen y más adelante se reagruparán. En ese momento, uno de los pecados aparece tras Meliodas y le pide perdón. Después de eso, Meliodas declara no recordar nada más. Luego de escuchar la historia de Meliodas, Diane dice que no le importa si fue un traidor o un caballero sagrado quien los timó, pero le prestará su fuerza a su capitán y lo acompañará. Meliodas le dice que será de gran ayuda y en ese preciso momento una gran nube de tormenta aparece sobre ellos. Entonces un gran rayo desciende del cielo y paraliza a todos. Es entonces cuando el caballero sagrado Giltunder aparece frente a ellos. Giltunder se alegra por haber encontrado finalmente a Meliodas. Ambos pecados se percatan inmediatamente de que es un caballero sagrado debido a su gran poder. Elizabeth Leones parece reconocer al caballero y lo llama por su nombre, diciendo que antes era un caballero sagrado muy allegado a su padre y que lo consideraba como un hermano mayor que siempre la protegía. Meliodas reconoce el poder de Giltunder y le pregunta si fue él quien intentó destruir a Ebernia. Elizabeth reprende a Meliodas diciendo que Giltunder es incapaz de hacer una cosa así. En ese momento la princesa siente la misma sensación que sintió en Ebernia por el poder del caballero y se da cuenta que las sospechas de Meliodas son verdaderas al ver
La sombría expresión del caballero Miwa Kasumi dice, con razón es el mismo poder mágico que se sentía en el pueblo de Bernia. Hiltunder le dice a Elizabeth y a Miwa que la prioridad del reino es sus seguridades, pero que sus vidas no tenían importancia alguna para el objetivo principal de los caballeros sagrados, entonces las libera y le dice que se vayan ya que su asunto es con los 7 pecados capitales, y no con ella. Ella se niega e intenta proteger a Meliodas y Diane. Entonces Hiltunder patea a Aoki y vuela lejos, la princesa y Miwa deciden ir por el puerco. El caballero coloca su espada en el cuello de Meliodas y le pregunta si sabe por qué los caballeros sagrados están tras ellos, a lo que el criminal responde que no tiene idea. Hiltunder afirma que algunos dicen que los caballeros sagrados intentan derrotar a los caballeros traidores que intentaron derribar el reino, y otros dicen que solo los buscan para derrotarlos y mostrar su superioridad. Meliodas le pregunta cuál es la causa correcta y el caballero le responde que ambas lo son. Hiltunder dice que vengará la muerte de su padre, el gran caballero sagrado Zaratras, que era el caballero más fuerte, y además derrotará a todos los 7 pecados capitales para demostrar que ha superado a su padre. Meliodas recuerda a Hiltunder en el pasado, cuando quería ser como los 7 pecados capitales. Hiltunder le dice que eso es cosa del pasado y que actualmente es más fuerte que cualquiera de los 7 pecados. El caballero libera a Meliodas y a Diane para demostrarle su fuerza al capitán de los 7 pecados. Meliodas afirma que si quería podría haber roto el hechizo, y Hiltunder desafiante le dice que si quería él podría haberlo borrado junto con el bosque. Meliodas le dice a Diane que no interfiera y finalmente comienza el enfrentamiento entre el líder de los 7 pecados y el caballero sagrado. Un poderoso rayo cae sobre Meliodas junto con la espada de Hiltunder, sin embargo, el pecador le devuelve su ataque al caballero. Repentinamente, Hiltunder aparece tras Meliodas y lo corta letalmente en la espada mientras se encuentra distraído. El caballero sagrado le pregunta a Meliodas sus últimas palabras y le dice que quiere saber qué le sucedió a los demás pecados capitales. Hiltunder le dice que desconoce el paradero de 3 de ellos, pero que el pecado de la codicia del zorro se encuentra encerrado en un calabozo, mientras que el pecado de la pereza del oso pardo se encuentra desfalleciendo en la capital de los muertos. Meliodas sorpresivamente se levanta como si nada hubiera ocurrido y le agradece la información a Hiltunder. Meliodas le agradece a Hiltunder por la información que le dio sobre los otros 2 pecados y dice que irá a visitarlos, pero pueden continuar con su pelea en otro momento. El caballero guarda su espada, pero repentinamente ataca a Meliodas. Sin mucho esfuerzo, el capitán de los 7 pecados esquiva el ataque de Hiltunder, pero el caballero continuó atacando incesantemente a Meliodas, el cual esquiva cada ataque con mucha facilidad. Hiltunder consigue nuevamente acorralar a Meliodas con su espada, pero en ese momento Diane lo atrapa. En un intento por liberarse, el caballero utiliza su poder de rayos sobre la mano de Diane, pero esta sin inmutarse solo le dice que los hombres fastidiosos no son populares con las mujeres y luego lo arroja con una bestial fuerza fuera del bosque, hasta que cae en un monasterio. Luego de la salida del caballero sagrado, Elizabeth y Aoki Miwa regresan a donde se encontraban los pecados y Elizabeth se preocupa por la herida que Hiltunder le hizo a Meliodas. Meliodas de Levanta y compañía fueron al bar para continuar su viaje. Meliodas dice, siguiente parada es la prisión Baster. El pecado de la codicia Van Miwa Kasumi dice, Van el zorro de la avaricia, hablas de ese mal educado y borracho. Una vez en el bar, Meliodas da a conocer los carteles de los 2 pecados nombrados por Hiltunder, el pecado de la codicia del zorro Van, quien se encuentra encerrado en un calabozo, y el pecado de la pereza del oso de la pereza King, que se encuentra en la capital de los muertos. Meliodas le pregunta a Diane qué cree y ella le dice que solo tiene ojos para él y no le interesan otros hombres. El dueño del Boarat afirma que primero irán por Van en el calabozo ya que está más cerca. Elizabeth se opone diciendo que primero deberían tratar las heridas de Meliodas ya que no podría enfrentarse a un caballero sagrado en sus condiciones. Meliodas mete su cabeza debajo de la falda de Elizabeth y dice que así se sentirá mejor, y la princesa inocentemente cree en sus palabras haciendo enojar a Aoki Miwa y Diana. Meliodas le dice a Elizabeth que sus heridas no son nada y que estará bien luego de un descanso, entonces el dueño entra al bar. Elizabeth y Miwa lo siguen para decirle que recogió su bolso y encuentra a Meliodas desmayado en el suelo mientras sus heridas se abrían. En Baste Dungeon, unos caballeros que custodian un calabozo están hablando sobre el incidente de Fort Solgales, diciendo que fue destruido por el capitán de los 7 pecados capitales. Y que tal vez vendría a rescatar a su compañero.
El otro caballero le dice que ese calabozo es una construcción sumamente fuerte y que está preparada para lidiar incluso con los 7 pecados, y que además está custodiado por el grupo de caballeros sagrados escogidos entre los mejores del reino, los Beirtfangs, y por eso la probabilidad de que haya riesgo es muy baja. Uno de los caballeros aclara que el pecado de la codicia del zorro está encerrado ya hace 5 años sin ver la luz del día, ni poder hablar o comer comida decente, además de ser torturado cada día. Entonces se puede ver a Van encadenado y clavado a la pared del calabozo por unas gruesas estacas de acero sujetas por cadenas. Luego, los guardias escuchan un zumbido y se muestra a Van tarareando como si estuviera cantado. En Camelot se observaba a 2 magos, uno de ellos pertenecía a los 7 pecados capitales. Mientras que el otro es. En un pueblo había una, médico y ex caballero sagrado, que tenía una hija en el reino Liones llamada Gila. Y era una aprendiz de caballero sagrado. Mientras Meliodas se recupera, los Beirtfangs hacen su primer movimiento, sin embargo Diane demuestra sus poderes. En Vaste Dungeon. Van finalmente se libera de su prisión. El día comienza con Meliodas siendo atendido en Dalmari, un pueblo al noreste de Vaste Dungeon. Los médicos de Dalmari dicen que es un milagro que esté vivo ya que tiene una profunda herida de espada y una quemadura ocasionada por un rayo. Diane se entristece por el estado de su capitán. Un insecto vigila a los pecados, dice que es la oportunidad perfecta. La segunda médico del pueblo Dalmari, se trataba de la madre de Gila al reconocer a los 7 pecados capitales y a la aprendiz de caballero Sakromiwa Kasumi, y la princesa Elizabeth. Se quedó callada ya que ella no era ya una caballero sagrado y no posee el rencor como los otros caballeros sacros del reino. Miwa observa al médico y se le hacía conocida en algún lado pero no recordaba en dónde. Uno de los Beirtfangs, Friesia, se pone de pie y dice que va a dar el primer golpe mientras muestra un látigo doble. En Dalmari, Elizabeth cambia los paños de la frente de Meliodas y le dice que fue demasiado arriesgado lo que hizo. Diane, que observa desde la ventana, dice que irá a Vaste Dungeon sola. Elizabeth intenta detenerla y dice que irá con ella, pero Diane se niega diciendo que será un estorbo y que lo único que puede hacer es cambiar las toallas de Meliodas y servirle de enfermera. Aux se molesta y le dice a Diane que no todas las chicas son poderosas, gigantes como ella. Elizabeth dice que quiere darle fuerzas a Meliodas de alguna forma. Diane, molesta, le dice que no está haciendo todo solo por ella, sino que siempre fue así. Diane recuerda cuando había abandonado el clan de los gigantes y se encontraba enfrentando a unos caballeros. Ellos la llamaban monstruo e intentaban acabar con ella. En ese momento aparece Meliodas con intención de ayudar a la gigante y ataca a uno de los caballeros. Diane le dice que no necesita la ayuda de ningún humano y los caballeros le dicen que está traicionando a los humanos al defender a los monstruos como ella. Meliodas les dice que no se hagan los valientes cuando solo son un montón de caballeros que se enfrentan a una sola chica. Luego de eso, Meliodas vence a todos los caballeros y le pregunta a Diane si estaba asustada. La gigante dice estar sorprendida de que alguien le haya preguntado si estaba asustada cuando ella era una gigante. Diane dice que por primera vez se sintió pequeña y de la misma altura de su capitán. Sin embargo, sabe que esos son solo sueños y no puede cuidar de su capitán, sino que solo puede pelear por él. Finalmente Diane dice que le gustaría ser pequeña. Después de esto, una negra nube que parece salir de Vaste Dungeon se dirige a gran velocidad a Dalmari. Al principio Elizabeth cree que es una nube de tormenta como la Giltunder, pero al observar bien se da cuenta que es una enorme horda de insectos venenosos que comienzan a destruir Dalmari. Aunque le dice a Diane que cuentan con ella para defender la ciudad, pero está aterrada. Diane dice que odia los insectos y queda paralizada. Elizabeth intenta correr hacia donde se encuentra Meliodas para protegerlo. Entonces Diane recobra ánimos y coloca una de sus manos en la tierra, y de ella se elevan pequeñas porciones de terreno como si fueran torres aplastando todos los insectos. Ella dice que odia los insectos, pero eso no es nada si es por proteger a su capitán y que va a pisotear cada parásito. Friesia desde Vaste Dungeon dice que ya se esperaba algo parecido. Pero no solo fue Diana que había matado a todos los insectos de Friesia, sino que junto a ella la acompañaba Miwa usando su estilo especial con la espada. En la habitación donde estaba la doctora de Dalmari observando todo desde la ventana y se dio cuenta que el estilo de la espada mostrado por Miwa Kasumi era la misma compostura que la reina de Reina Mei Mei. Miwa Kasumi dice, desenvaine haciendo un corte a una velocidad muy alta haciendo que destruyera todos los insectos del área. Diane dice, ¿Bou qué fue eso? Miwa Kasumi dice, es uno de los estilos que me enseñó mi maestra Mei Mei. Se llama
desenvaine, permite que, mediante el moldeo del poder mágico, al hacer uso de una katana, la hoja comience a cubrirse de poder y al prepararla para desenvainarla, acelera la potencia del ataque y el corte a producir. Esta técnica se considera la más rápida del nuevo estilo de sombras. En Vaste Dungeon, dos caballeros comienzan a discutir sobre el primer enfrentamiento entre los Beardfangs y los 7 pecados capitales, diciendo que las historias sobre los 7 pecados son cosa del pasado y que esta vez no podrán derrotar a los caballeros sagrados. En ese momento la puerta que estaban custodiando se rompe y cae frente a ellos y de las sombras del calabozo se asoma muy tranquilamente Van, aún herido gravemente por las estacas que lo sujetaban al calabozo. Como si nada ocurriera, el pecado se remite a decir que es bueno caminar de vez en cuando. Van se enfrenta a Jericho, una aprendiz de caballero sagrado, demostrando sus habilidades. Golgius, uno de los miembros de los Beardfangs, aparece para matar a Meliodas y llevarse su espada. Después de los ataques que Diane y Miwa utilizaron para detener los insectos de Friesia, una muchacha entra a la habitación en la que se encontraba Meliodas intentando avisarle al doctor Dana y a la otra doctora, lo que estaba sucediendo afuera, pero este se niega a escuchar diciéndole que el paciente es lo más importante y procede a darle una poción especial al pecado de la ira. De nuevo en la calle, Elizabeth y Aug contemplan el poder del ataque de Diane y Miwa e inmediatamente ambas dan un gran salto hasta las afueras de la ciudad y se dirige a toda prisa hacia Vaste Dungeon. En Vaste Dungeon, los guardias del calabozo de Van siguen sorprendidos y se preguntan cómo es que él pudo escapar, a lo que él arrogantemente responde que le dio una patada a la puerta. Los guardias lo llaman el pecado de la codicia del zorro. Van y luego le preguntan por qué intenta escapar ahora. Él les responde mientras se quita los barrotes de acero que tiene incrustados en el cuerpo, que escuchó su conversación y está interesado en ver con vida a su capitán. En ese momento, el Jericho llega y le dice a Van que vuelva a su celda. Van le dice que debería medir sus palabras al referirse a un héroe como él. Jericho les dice a los guardias que le comuniquen a Golgius que un prisionero escapó y se resistió, entonces Jericho no tuvo otra opción además de matarlo. Repentinamente, Jericho comienza a atacar sin cesar a Van con su espada y este parece recibir cada uno de los ataques de la aprendiz. Pero luego de que ella enfundara su espada, Van aparece ileso y se burla de Jericho al utilizar sus ataques para rasurarse y cortar su cabello diciéndole que tiene talento como peluquero. Ella dice que es imposible que haya podido esquivar todos sus ataques con sus heridas. Van se mira y dice que no tiene heridas, por lo que Jericho se sorprende diciendo que tenía estacas de acero incrustadas en sus brazos. Van señala la cicatriz en su cuello y le dice a Jericho que eso es una verdadera herida, pero al mismo tiempo dice que esa herida es algo especial en Dalmari. Elizabeth y Aug cuidan de Meliodas por el encargo de Diane. Dana entra y pregunta cómo se encuentra el paciente. Elizabeth le dice que está profundamente dormido, por la medicina que le dio. Aug dice que parece estar muerto. Entonces una extraña voz agradece a Dana. El doctor dice que le dio a Meliodas un veneno mortal, y la voz nuevamente dice que sería un suicidio enfrentar directamente a los 7 pecados capitales. Es por eso que se debían tomar medidas significativas para que el reino consiga su objetivo. En ese momento, un caballero sagrado aparece y se presenta como Golgius, uno de los Beardfangs. Golgius le dice a Elizabeth que vino a recogerla, pero Aug se interpone en su camino. El caballero sagrado intenta arrebatarle su espada rota a Meliodas. Un flashback comienza. Van y Meliodas se encuentran bebiendo junto a una fogata y a un grupo de monstruos derrotados. Van le pide a Meliodas que le muestre su espada, pero este último le dice que es solo una basura sin importancia. Van le dice que justamente eso es lo que le atrae, ya que es raro que el capitán de los 7 pecados capitales lleve una porquería como esa a todas partes. Van le pregunta si acaso se trata de una reliquia invalorable o un objeto con poderes mágicos, pero Meliodas le dice que deje de interesarse en eso o terminará calvo. Entonces Van aparece tras su capitán y sujeta su espada intentando quitársela, pero Meliodas sujeta la espada y le dice a Van que se detenga o lo hará enojar. Van le dice que nunca antes lo había visto enojado a pesar de ser el pecado de la ira, entonces insiste nuevamente diciendo que quiere robarle su espada. Entonces repentinamente Meliodas ataca a Van provocándole una profunda herida en el cuello. Van excitado se sorprende por haber descubierto el lado oculto de Meliodas. Meliodas se disculpa y el flashback termina. Golgius consigue quitarle la espada a Meliodas, pero este se levanta y vuelve a sujetar su espada para sorpresa de todos. Meliodas dice que no dejará su
espada incluso si le cuesta la vida, porque es lo único que tiene para enmendar sus pecados. Entonces en su frente aparece una extraña marca y sus ojos se vuelven negros. Meliodas se despierta y enfrenta a Golgius, quien intenta llevarse su espada rota y a Elizabeth. Después de una corta persecución, Meliodas consigue golpear al caballero. Meliodas se levanta de repente y sostiene su espada impidiendo que Golgius se la arrebate mientras dice que no dejará que le quite su espada incluso si tiene que morir, porque es la única manera que le queda para enmendar todos los pecados que cometió. Dana y también Elizabeth se sorprenden de la repentina reacción de Meliodas, mientras Aux se pregunta a qué se debe la marca en la frente y los ojos del pecador. Golgius le dice a Meliodas que no importa lo que diga, él se llevará a la princesa y su espada. Meliodas levanta la mirada y en él se puede observar una extraña marca en forma de espiral oscuro en su frente y también unos atemorizantes y fríos ojos negros, lo que sorprende a Golgius, quien procede a escapar saltando por la ventana. Elizabeth le pregunta a Meliodas si verdaderamente es él. El capitán de los 7 pecados gentilmente responde que sí, mostrando una total normalidad en su apariencia, y seguidamente se pregunta dónde están y quién era el sujeto que lo había huido. Despreocupada, Elizabeth le responde que están en Dalmari, una ciudad cerca de Bastet-Dungeon, y que tuvieron que parar allí para curar sus heridas. Luego Aux le dice que el caballero que lo atacó era Golgius y que estaba tras su espada rota y Elizabeth, y también le dice que el doctor estaba trabajando con el caballero. Entonces se dan cuenta que el doctor Dana había huido. Elizabeth se preocupa por las heridas de Meliodas que aún no había cerrado, pero Meliodas le demuestra que sus heridas ya están curadas y decide partir tras Dana y Golgius. Golgius camina tranquilamente por la calle mientras piensa en el poder que le mostró Meliodas antes de que huyera. Entonces, para sorpresa del caballero, Meliodas, Elizabeth y Aux aparecen tras él diciéndole que camina muy lento. Meliodas le pide que le diga quién le ordenó llevarse a la princesa y a la espada o lo obligará a hacerlo. Pero entonces, Golgius levanta sus manos y se rinde para confusión de todo. El caballero sagrado declara que es un verdadero cobarde y no quiere hacerle frente al legendario capitán de los 7 pecados capitales. Rápidamente, el caballero arroja 2 navajas contra Elizabeth, pero Meliodas las desvía sin mucho esfuerzo mientras le dice a Golgius que no subestime sus ojos, que pueden ver una panty a 1 milla de distancia. El doctor Dana aparece y le ruega a Golgius que le regrese a su hija ya que él cumplió con lo que el caballero le encomendó. Entonces Golgius desaparece y mientras le dice a Dana que le devolverá a su hija, aparece repentinamente tras él y lo atraviesa con su espada. Golgius desaparece mientras dice que sería malo si alguien se entera de la orden que le dio a Dana. Elizabeth corre hacia el doctor, intentando ayudarlo, pero Meliodas le dice que tenga cuidado ya que Golgius puede aparecer en cualquier lado. Golgius aparece tras Elizabeth e intenta cortarla con su espada, pero es detenido por Meliodas y huye antes de que éste consiga golpearlo. Aux se pregunta si el caballero usa algún tipo de teletransportación, lo que Golgius afirma como correcto mientras dice que nadie puede enfrentarse a él. Golgius continúa apareciendo y desapareciendo mientras intenta atacar a Elizabeth, y es detenido en todas las ocasiones por Meliodas. El capitán de los 7 pecados decide escapar, mientras siguen siendo perseguidos y atacados por el caballero. Golgius les dice que los atrapará y arrinconará sin importar a dónde vayan. Entonces Meliodas lleva a Elizabeth y a Aux a un edificio antiguo y abandonado para no involucrar a la gente del pueblo en la pelea. Ellos llegan a una habitación con solo una entrada en la cima del edificio. Aux le dice que no es muy seguro el lugar que eligió y que por lo menos debería cerrar la puerta. Meliodas le responde que no servirá de nada cerrar la puerta cuando él puede aparecer en medio de ellos con su teletransportación. En ese momento, Golgius aparece tras Meliodas intentando sorprenderlo, pero entonces el caballero da un paso en falso y el suelo en donde estaba parado se quiebra y cae el fondo de la construcción. Meliodas le sigue y le dice que se dio cuenta que su poder no era de teletransportación, sino de transparencia y es por eso que podía rastrear su olor y moverse a la misma velocidad que ellos. Finalmente Meliodas le dice que